importante y el inmediato que vamos a tratar con el doctor Andy Carrión, que ya está con nosotros. Andy, con un buen inicio de año 2023 de optimismo y esperanza para todos los peruanos. Bienvenido. Muy buenos días, Néstor. En principio, muchas gracias por la invitación y no solo desearte a ti un feliz año 2023, sino también a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Estábamos dando ya a conocer el primer tema de la conversación, y es esta denuncia constitucional que ha presentado la congresista Ruth Luque, que incluye a la presidenta de la República, a Pedro Angulo, Alberto Tarola, César Cervantes, todos ellos, y además el ministro de Justicia, José Tello. ¿Cuál es el comentario sobre la denuncia y los motivos de la denuncia, que es la muerte de 22 peruanos en los actos de represión? Yo creo que uno de los antecedentes más importantes, Néstor, para analizar esta denuncia constitucional es lo que ha sucedido hace algunos años con el también expresidente Manuel Merino, porque hechos parecidos también sucedieron en aquella ocasión en la que se dieron muerte a 2 personas en Lima, versus, y no se trata de números, sino de vidas al fin y al cabo, 28 muertos según ha hecho la contabilidad, la Defensoría del Pueblo, que se han dado en diversas provincias y departamentos del sur peruano. Este es el punto fundamental por el cual se ha realizado la denuncia constitucional. Y ojo que aquí estamos frente a un procedimiento político que finalmente depende de los votos, Néstor. El día de hoy estamos viendo cómo el primer ministro, Otárola, se ha reunido con la bancada de Fuerza Popular y estos tácitamente han dado ya su apoyo al día de la presentación, que entiendo va a ser el 10 de enero, con lo cual estarían asegurando una parte importante de votos, no solamente para el periodo de confianza, sino también para todo lo que ello en adelante va a implicar, como por ejemplo esta denuncia constitucional, que en principio tiene que ser abordada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tienen que evaluar si es que amerita o no pasar esta a la comisión permanente para que finalmente llegue al Pleno, lo cual yo dudo, Néstor, a raíz de que los votos no están asegurados y además de que todo este procedimiento de consensos que está habilitando la actual presidenta de la República apunta más bien a que la mayoría congresal va a ser ahora quien apoye este gobierno. ¿Qué duda cabe? Uno tiene que ver simplemente la foto del día de hoy, por ejemplo, para saber que ya tiene el apoyo de la mayoría de la bancada fujimorista y otras bancadas que ya en los sucesivos días han venido dando su apoyo no solo al pedido de confianza, sino también entiendo a las políticas que hasta el día de hoy ha estado aplicando la presidenta Boluarte, como el control de las protestas. Sin embargo, la propia presidenta de la República ha señalado de que estas protestas o las muertes sucedidas en el marco de estas protestas van a ser investigadas, pero aquí hay un punto esencial, ¿no? De que hasta el día de hoy no se ha reconocido ningún tipo de responsabilidad política. Una cosa es la investigación fiscal, que va a seguir su curso naturalmente. De hecho, existen, entiendo, hasta 7 carpetas abiertas el día de hoy por lo sucedido, pero lo que también se requiere y lo que va a ser discutido en el ámbito parlamentario es si es que asumen o no la responsabilidad política. Recordemos que en su oportunidad era el propio actual primer ministro, el ministro de Defensa. Entonces habría que ver si más bien esta decisión de ascenderlo a ser el primer ministro más bien resulta un espaldarazo de la propia presidenta a la política que aplicó el ex ministro de Defensa. Así es que todo está por verse aún, Néstor, pero yo dudo de que prospere este pedido, esta denuncia constitucional que ha interpuesto Ruth Luque ante el Congreso de la República. Correcto, excelente la lectura, porque llegamos a la dictadura de los votos, ¿no? Que va a haber en el Congreso con respecto a esta denuncia constitucional. Pero también estamos en el escenario que señala Sandy de la investigación del Ministerio Público con respecto a las normas que tiene que seguir el proceso. ¿Cuál debe ser y en cuánto tiempo tendría que darse la información
En otros temas el Ministerio Público ha actuado con mucha celeridad en los casos relacionados a Pedro Castillo, pero que ahora ha tenido que ser la Presidenta de la República quien haga la invocación al Ministerio Público para que se investigue el tema de cómo es que se han dado estas 28 muertes de peruanos en estos actos de protesta. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento y los tiempos que tiene el Ministerio Público para investigar y para finalmente evacuar un informe de acusación que tendría que ser la conclusión, salvo mejor opinión, año? Tal como tú lo has señalado, Néstor, la actual fiscal de la Nación ha sido especialmente proactiva y expeditiva al momento de, por ejemplo, conformar un equipo especial de lucha contra la corrupción, en este caso específicamente en contra del poder que dirigía el Ejecutivo en su oportunidad el expresidente Pedro Castillo, y las investigaciones se daban casi al día en el que surgía alguna noticia que los vinculaba, o al día siguiente, ¿no? Ahora, eso no está mal en la medida en la que este tipo de reacciones también se mantengan con el actual gobierno. No estamos hablando de un acto de corrupción o de tráfico de influencias, Néstor, sino estamos hablando de muertes de personas, ¿no?, a manos de las Fuerzas Armadas, algo que debería de implicar una reacción inmediata por parte de la Fiscalía de la Nación. Entiendo, porque lo ha anunciado el día de ayer, de que se va a conformar ya una subespecialidad de delitos que tienen que ver con los derechos humanos o con las violaciones de derechos humanos, diferenciadas de los delitos de terrorismo, pero lo que se necesita, al menos para aplacar también esta ola de protestas, es resultados inmediatos, ¿no? Ver quiénes están siendo investigados, cuál va a ser el plazo, al menos, quiénes tienen la competencia para los mismos. Entonces, la reacción ha sido tan lenta, Néstor, que al día de hoy, o el día de ayer que se han reactivado las protestas, todavía no había ninguna información oficial por parte de la Fiscalía de la Nación. Recién ayer se esperó, mira cuántos días después de sucedidos los hechos para poder anunciar esta medida. Pero aquí, como lo dije hace un momento, siguen dos canales diferenciados. El primer canal es el canal congresal, que ha activado ya Ruth Luque a raíz de la interposición de su denuncia constitucional, y tenemos por otro lado las propias investigaciones fiscales. En atención a que ya se ha conformado una subespecialidad para ver estos casos de derechos humanos, entendemos de que la rapidez con la que se va a realizar la investigación va a ser célere y que no vamos a esperar algunos años hasta obtener algún tipo de resultados. Al día de hoy simplemente existen algunas investigaciones abiertas en los lugares donde han sucedido estas muertes, Néstor, pero no hay un equipo especial que se haga cargo, como una comisión especial, como en su oportunidad se formó también en el Congreso, que vea sistemáticamente estos últimos hechos acaecidos en los cuales han muerto alrededor de 28 personas. Entonces, al no haber, digamos, proactividad por parte de la Fiscalía, sino más bien pasividad al investigar estos hechos, tampoco podríamos hacer una proyección temporal de cuándo obtendríamos algún tipo de resultado cierto, ¿no? Por ejemplo, de que se pase a una formalización de la investigación o ya tener una acusación en curso en contra de quienes han participado en estos hechos que derivaron en la muerte de 28 personas. Es muy complicado decirlo al día de hoy, Néstor. Si uno compara la forma en la que la Fiscalía reaccionaba en el gobierno anterior, era muy expeditiva, muy célere, muy rápida en reaccionar, pero vemos que al día de hoy no está siendo esa la naturaleza de acción del Ministerio Público, y eso quita de alguna manera la legitimidad de tener cierta parcialización, lo que no debería ser, más aún que es una institución que debería de guiarse de manera objetiva. A la expresión, también a la expresión de analistas y comentaristas de la politización a la que ha caído el Ministerio Público, considerando estos detalles. Lo cierto es que van a haber y se tiene que determinar seguramente responsables políticos y responsables ejecutores de estas muertes, considerando que en el caso de Ayacucho, por ejemplo, la información es que fueron asesinados ciudadanos que no estaban participando en las manifestaciones, como hemos podido apreciar. Esa responsabilidad de esas responsabilidades de dos escenarios: el escenario del responsable político
y los responsables que han actuado de manera directa en la muerte se va a determinar en la investigación que está realizando el Ministerio Público y posteriormente hacer el informe final, y si es así. Es muy interesante lo que preguntas, Néstor, porque habría que ver si es que desde el ámbito penal también podría incluirse en la investigación algún alto funcionario, por ejemplo, el que fue en su oportunidad el ministro del Interior, el ministro de Defensa, porque son ellos quienes finalmente delinean las políticas de reacción o incluso de control de las protestas. Y también podría alcanzar a la propia presidenta de la República. Manuel Merino es un ejemplo claro, Néstor, de que cuando se quiere realmente investigar y alcanzar en el marco de mando al superior, puede incluirse incluso a un expresidente de la República. No había ningún inconveniente, porque si nosotros apreciamos incluso un precedente mucho más antes que se dio, como el caso de Fujimori, el solo hecho de ser comandante general de las Fuerzas Armadas podría también implicar algún tipo de responsabilidad, no solo de los ministros, sino también de la propia presidenta de la República. Actualmente, las investigaciones vinculadas a delitos contra delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos no solamente abarcan a aquel que, por ejemplo, dispara un arma, sino también aquel a quien da las órdenes para controlar, por ejemplo, las protestas recurriendo a la utilización de este tipo de armas, o incluso, para ir mucho más allá, Néstor, aquel que no ha revocado o que no ha controlado la reacción de las Fuerzas Armadas teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, existen muchos criterios en la investigación penal que podrían incluso llegar, Néstor, hasta la propia presidenta de la República, si es que así lo decidiera la Fiscalía de la Nación, pero vemos que aquí, al menos por ahora, ese no va a ser el escenario. Correcto, solamente para reafirmar lo que estamos conversando, ¿no? Ruth Luque en su denuncia señala que habla Pedro Angulo de reclutar horas exacerbantes que la presidenta contribuyeron, dice, en la perpetración de los ilícitos en su condición de autores inmediatos al ser parte de la estructura y aparato de poder y tener superior dominio de la decisión de la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Clarísima, creo, la sustentación. El tema es que no va a tener esta acusación en el Congreso la atención debida. ¿Qué es lo que le queda a la congresista Luque y a quienes han apoyado esta moción? ¿El escenario internacional es un escenario válido, Andy? Siempre es un escenario válido, Néstor, activar instancias internacionales, pero estas dependen también de los pronunciamientos que se den en el ámbito nacional, es decir, recurrir a la justicia ordinaria. Ya han habido algunas denuncias, no solamente constitucionales, sino denuncias que han interpuesto las víctimas en las jurisdicciones correspondientes. Esto aún tiene que agotarse la vía interna, Néstor, para poder recurrir a esas instancias internacionales, y veo que esto va a demorar o va a tomar mucho tiempo. Así es que al menos en el corto y mediano plazo veo que no va a haber todavía ningún resultado. Las investigaciones, las que se han abierto en las jurisdicciones respectivas, están avanzando muy lentamente, y a pesar de que la Fiscalía de la Nación ya ha habilitado un subsistema especializado en delitos de lesa humanidad, todavía no hay ningún anuncio de que esta vaya, por ejemplo, a concentrar todo lo sucedido en el marco de las manifestaciones. Así es que por ahora, Néstor, yo creo que esto está en la congeladora. Veamos si es que puede avanzar o no en el futuro, pero por supuesto que ameritaría incluso que este equipo especial que ya está conformando la Fiscalía se encargue de este tema, porque no solamente están vinculados, Néstor, como tradicionalmente se sostiene, los militares o los policías que directamente disparan. Ellos tienen también que obedecer órdenes de superiores, y también tiene que incluirse en las investigaciones aquel que, teniendo la posibilidad de impedir este resultado, no lo ha hecho, como el entonces ministro del Interior, el ministro de Defensa, e incluso, Néstor, la propia presidenta de la República. Pero eso también depende de cómo las autoridades, en este caso la Fiscalía de la Nación, está delimitando sus investigaciones, que al día de hoy todavía no lo podemos apreciar, al menos en cuanto a sus acciones concretas. Correcto, excelente la lectura de este tema. Si nos permites pasar a otro tema, que también para hablar de lo poco célere que se está haciendo en otros casos de corrupción de nivel
no solamente nacional, sino internacional, que es el caso Odebrecht. El Poder Judicial ha aprobado un acuerdo de colaboración eficaz de José Graña Miró Quesada. En el caso directivo de Graña y Montero, dice la República deberá pagar una reparación civil de 40 millones de soles, según indica el convenio establecido con la justicia. Asimismo, queda impedido de contratar con el Estado por 5 años. Bueno, eso es el acuerdo. ¿Cuál es la interpretación y la lectura sobre este tema y este colaborador eficaz oficial, ¿no?, que se ha dado a conocer el Poder Judicial? Bueno, lo que ha sucedido en este caso es de que ya el Poder Judicial ha homologado como colaborador eficaz a Graña y Montero, y que en el marco de esta homologación ellos se han comprometido al pago de la reparación civil, como lo has mencionado, de 40 millones de soles. La pregunta, Néstor, que debe de saltar inmediatamente es de si ese monto resulta o no proporcional al daño que se ha generado con los delitos que se les imputa a estas personas, ¿no? Y yo creo que por lo general, ahora si es que hacemos cifras, no necesariamente eso corresponde al daño que se ha generado, con lo cual cometer un delito puede ser a veces lucrativo, ¿no? Porque lo que se paga por él no necesariamente satisface todo el daño que se ha ocasionado. Entonces, este es un marco de negociación también en el cual preponderantemente actúa la Procuraduría, porque es esta la entidad encargada de velar por la reparación civil, y que la Procuraduría habrá atendido a sus criterios propios para exigir este monto, ¿no? Ya no estaba en manos de la Fiscalía, pero entiendo de que también el someterse a un procedimiento de colaboración eficaz implica, ¿no?, que obtengan también ciertos beneficios por parte de la justicia y también por parte de la Procuraduría para que puedan viabilizar este acuerdo. Entonces, si uno se remite solamente a las cifras, entiendo de que en algún momento se habló de 100 millones, incluso de dólares, de perjuicios que habrían causado al Estado, pero ahora vemos que van a pagar 40 millones de soles. Entonces, yo creo que esta es una pregunta que se le debería de formular de manera precisa a la Procuraduría, del cómo así llega a esta cifra y si realmente satisface todo el daño que ellos han ocasionado con los delitos que por los cuales se les viene investigando actualmente. Por lo general, Néstor, si uno hace sumas y restas, vemos que al día de hoy todavía la Procuraduría tiene una falencia absoluta en estos temas. Hace poco, bueno, el año pasado se le dio 500 millones a Odebrecht, ¿verdad?, en el marco de esta negociación, y luego depositaron alrededor de 150 millones. O sea, hay que hacer solamente una suma y resta para saber si están siendo favorecidos más bien de manera arbitraria aquellos que se someten a este procedimiento, o el Estado peruano está más bien velando por sus propios intereses. Entiendo de que esto va a ser motivo de análisis ya propio de quizás una segunda instancia, pero por ahora en esto vemos que eso es lo que ya la Procuraduría ha sostenido y que han llegado a un acuerdo con la Venia Juicia. Significa entonces que quien fija quien establece el monto de la reparación civil son los procuradores, es la Procuraduría. Ahora, es la entidad encargada. Esa es una precisión. Y la otra precisión, hay un plazo que se fija, que establece para todas las reparaciones civiles y en todo caso para este puntual tema de este colaborador eficaz, José Graña Miró Quesada. Hay un plazo que se fija en el acuerdo de días para que tiene que hacer efectiva la reparación civil, al margen de si representa o no el daño que le ha hecho al Estado, porque de eso se trata la reparación civil, ¿no? Estos plazos deben estar ya en la resolución judicial, Néstor, porque es, digamos, la finalización de una negociación, ¿verdad?, en la que han participado el principal implicado, que es José Graña Miró Quesada, luego la Fiscalía, también como persecutora pública, y sobre todo la Procuraduría. Y ellos llevan o elevan una propuesta al Poder Judicial para que finalmente el Poder Judicial decida si aprueba o no ese acuerdo, que en este caso ha sido positivo, es decir, ya el juez ha homologado este acuerdo, y también dentro de ellos se establecen los plazos y montos que van a ser motivo de pago por parte de ellos. Veamos, no sé si quizás en el ámbito de este favorecimiento han impuesto plazos extensos o quizás
plazos cortos, eso ya debe de estar recogido en el propio documento que entiendo todavía no tenemos acceso. A nivel periodístico sí hay alguna información que la comentamos. 60 días posteriores a la emisión de la sentencia aprobatoria del acuerdo, señala para el pago de los 40 millones de soles establecido, pero también señala Andy para comentario la empresa asociada a Graña y Quesada, que es AENSA, ex Graña y Montero, porque han cambiado el nombre, deberá pagar al Estado un aproximado de 500 millones de soles, una cantidad también acordada en el documento firmado por esta empresa y las entidades judiciales ante el Poder Judicial en septiembre del 2022. Bueno, ya como tú lo acabas de señalar, es ese plazo que se ha establecido, el de 60 días, en los cuales no solamente va a tener que cumplir con el pago la persona natural, sino también solidariamente la persona jurídica, que como tú bien has dicho, pues ya una nueva denominación es la de empresa AENSA. Ahora, ellos tienen que cumplir ese pago porque también un presupuesto del no reconocimiento o revocatoria de esta decisión es en caso ellos no cumplan con el pago. Así es que este es un punto preponderante. Y si han llegado al acuerdo de limitación del plazo de 60 días, es porque también aquellos que se han sometido a este procedimiento ven viable que durante ese plazo se cumpla con el pago. Porque si no hubiera sido así, ya entiendo de que los propios beneficiados no hubieran o hubieran en este caso cuestionado ese apartado del acuerdo, que en este caso no ha sido así porque ya vemos que el juez propiamente lo ha homologado. Una pregunta final, Andy, que tiene que ver con la operatividad de la efectivización del pago de la reparación civil. ¿En qué instancia del Poder Judicial o más allá del Poder Judicial tendría que participar y exigir que se cumplan, no solamente en este caso, sino de todas las reparaciones civiles a las que se ha visto afectado el Estado peruano y en general todos los peruanos hemos sido afectados por todos los casos de corrupción que están en proceso? Fujimori, Alberto Fujimori, creo que es el caso más emblemático de estas reparaciones civiles no pagadas. ¿Qué instancia de la estructura del Estado tendría que hacer esa presión o qué instancia más allá del Estado, de la sociedad civil organizada, tendría en ese papel? Quien tiene el rol delegado por ley, Néstor, es la Procuraduría. Es más, no sé si recordarás algunos procesos por corrupción en los que incluso hubieron condenados de la época de Fujimori y Montesinos. Fue la Procuraduría quien solicitó al Poder Judicial el embargo de bienes, la incautación también la inhibición de cuentas, etcétera, ¿no? Es la entidad que está habilitada para poder interponer los recursos respectivos en caso las personas o empresas no cumplan con el pago no solo de reparaciones civiles, sino también, digamos, como el marco de una sentencia o producto de una sentencia condenatoria, sino también en el marco de procedimientos de colaboración eficaz como es en este caso. Excelente. La sociedad civil, la Defensoría del Pueblo también podrían participar en la exigencia a la Procuraduría de que se cumplan estos pagos de reparaciones civiles ante. Bueno, quien normativamente está habilitado para ello, Néstor, es exclusivamente la Procuraduría, porque es ella la que se encarga de velar por los bienes del Estado. Naturalmente cualquier ciudadano, incluyendo alguna ONG o incluso la Defensoría, podrían remitir algún tipo de requerimiento a la Procuraduría, pero quien formalmente debe de hacer esos requerimientos es la Procuraduría, porque en ocasiones también se ve que existen pedidos dirigidos a esta entidad, pero no necesariamente de manera directa al Poder Judicial o a otra institución que efectivice el pago que acabamos de mencionar. De manera de conclusión, creo que tendría que recurrir a instancias internacionales en el escenario actual y en el caso de las reparaciones civiles la cosa es un poco más complicada porque la Procuraduría, hay que presionar a la Procuraduría, pero eso es un tema seguramente mucho más complicado. Sí, es muy complicado, veamos si es que más bien pueden acelerar estos temas, pero por ahora es la velocidad que nos imprimen los funcionarios. Decisión política, finalmente, ¿no? La decisión política, este escenario lo vemos difícil en estos momentos. Gracias, Andy. Si hubiera algo más, quedando algo de este gran tema del escenario penal en nuestro país,
que es tan rico y que salen nuevas situaciones día a día. Sí, hay otro tema importante y es el que entiendo que el día de mañana se va a realizar la audiencia de impedimento de salida del país, que en su oportunidad solicitó la Fiscalía en contra de la ex primera dama y dos de sus hermanos, pero no sé si ya tenga utilidad esta audiencia, porque no existe un peligro de fuga o de asilo, sino más bien ya existe un asilo y una fuga concreta. Esta audiencia se tiene que realizar el día de mañana, en atención a que la sala anuló la decisión previa en la que el juez en primera instancia le había impuesto algunas medidas de comparecencia con restricciones, pero veamos si es que este ya no peligro, sino fuga real o pedido de asilo real en otro país, amerita que la Fiscalía pueda quizás variar ese pedido y más bien pedir una prisión preventiva, pero que sería difícil de efectivizar porque más allá de la decisión judicial, siempre existe un segundo momento para solicitar la extradición que depende siempre del ejecutivo del país requerido. En este caso, así se logre judicialmente aprobar una extradición y también el Poder Judicial mexicano lo apruebe, es muy complicado que al menos en este gobierno de Manuel López Obrador puedan aprobar una extradición en la medida en que es ese propio ejecutivo quien le dio el asilo a la ex primera dama. Si no, veamos la situación del expresidente Toledo, ¿no? Que es otro escenario, pero está en la misma línea, igual y Nostroza y otros pedidos de extradición. Gracias, Andy. Gracias Muchísimas gracias. por la Muy buenos días. información, por el comentario en nombre de todos nuestros televidentes. Un abrazo, buen día. Muy buen día.